Partamos con la clase entonces. ¿Qué me puede decir que vimos en la clase anterior? ¿Qué recuerdan que vimos en la clase anterior? ¿Alguien se acuerda? Terminamos de ver las perspectivas, si no me equivoco. Terminamos de ver las perspectivas, ¿cierto? La perspectiva de cliente, la perspectiva de procesos internos y la perspectiva de aprendizaje y crecimiento. Ahora, tal cual les decía, y alguien me preguntó cuál era el orden. Este es el orden. Y yo les comentaba también en la clase anterior que tiene una relación de causa y efecto. Es decir, defino mi perspectiva financiera, cuáles son mis objetivos, mis indicadores, y luego de eso veo de la perspectiva del cliente cuáles van a ser los objetivos que van a aportar a cumplir los objetivos de la perspectiva financiera. Y para ellos también defino indicadores. Luego me voy a la perspectiva de procesos internos y veo qué mejora, qué objetivo tengo que cumplir en mis procesos internos o qué control tengo que ejercer para poder cumplir con mi perspectiva de cliente, y también vamos a ver que hay algunos casos en que veo cómo puede afectar directamente lo que es la perspectiva financiera. Y lo mismo para la perspectiva de aprendizaje y crecimiento. Cómo para cumplir los objetivos de mis procesos internos y de mi perspectiva de cliente y de mi perspectiva financiera, planteo cuáles van a ser los objetivos y los indicadores de la perspectiva de aprendizaje y crecimiento. Por eso tiene una relación de causa y efecto. Y para ello, entonces, yo defino indicadores que tienen que estar asociados a los objetivos. ¿Por qué creen ustedes que defino indicadores? ¿Cuál es la utilidad que me presta un indicador? ¿Para qué se usan? Para extraer información sobre algún aspecto de de la empresa, Para tener información. ¿Y para qué utilizo esa información? pues para tomar decisiones. Sí. ¿Y cómo sé si mi indicador está bien o está mal? Si el valor que obtengo del indicador es correcto o incorrecto, y qué decisión tomo. Porque yo creo que se elaboran en base a los objetivos que se tienen, que se plantearon para la empresa, y esos objetivos se plantearon de acuerdo a lo que pasó el semestre pasado o el año anterior en la empresa. Eso creo yo. Claro, se plantean en base a los objetivos, ¿cierto? Y me pueden permitir hacer comparaciones. Y esas comparaciones pueden ser, por ejemplo, con datos históricos. ¿Qué otra forma de comparación tengo? ¿Cómo puedo saber si el valor obtenido en mi indicador es correcto o no? Además de compararlo con datos históricos. ¿Qué hago cuando creo un indicador? Por ejemplo, satisfacción de cliente. Digo, ya, voy a obtener cuál es la satisfacción del cliente. ¿Pero qué me falta? ¿Cuál es el paso siguiente? ¿Qué tengo que definir además del título del indicador?
Proyecciones, dice José. ¿A qué te refieres con proyecciones, José? Sí, te entiendo que lo comparas con proyecciones, pero las proyecciones, ¿qué son en sí? La proyección es un valor. Cuando yo creo un indicador, sí, hablamos de los datos históricos, es lo que decía Estefanía, pero los datos históricos los puedo utilizar para comparar mi indicador, pero también me pueden servir para establecer metas. O puede ser que yo establezca metas en base a lo que espero, por ejemplo, crecer en ventas, crecer en participación de mercado, también de acuerdo a lo que yo espero, que no necesariamente tiene que ver con los datos históricos. Entonces, cuando yo creo un indicador, establezco cuál va a ser el indicador, ¿cierto? Por ejemplo, lo que les decía, satisfacción del cliente. Después, ¿cómo calculo el indicador? Eso es lo importante a seguir. ¿Cuál es la fórmula para calcular el indicador? ¿Cómo voy a obtener el valor? Y, por ejemplo, si es satisfacción del cliente, yo digo, a ver, las notas de los clientes van a ir de 1 a 5 y voy a considerar que todas las notas superiores a 4 son las notas positivas y lo que yo quiero es lograr un porcentaje de satisfacción positiva del cliente en un valor superior al 90%, por decir algo. Entonces ahí también establezco una meta, establezco cómo lo calculo y cuál es la meta que tengo que cumplir. Entonces cuando yo calculo cómo fue la satisfacción de cliente de cierto periodo, un trimestre, un semestre, un mes, lo que hago es compararlo con mi meta, con mi valor objetivo. Y mi valor objetivo, tal cual ustedes dicen, puede venir de datos históricos, de proyecciones, pero también puede venir de decisiones relacionadas con la estrategia, con los objetivos en sí, con la competencia, con la evolución del mercado. Pero lo importante es establecer cuál es la meta, porque es mi única forma de comparación. Necesito algo con que comparar mi indicador, porque es la única forma de poder controlar, de poder hacer seguimiento de si la actividad y las acciones que estoy realizando son las correctas. Y ahí, como decía Estefanía, tomo decisiones. Sigo haciendo lo mismo, tengo que mejorar ciertos aspectos porque estoy desviada del valor meta. Entonces los indicadores nos permiten conocer una situación real, nos permiten saber cómo está la organización en ciertos aspectos, dependiendo de qué es lo que esté midiendo el indicador. Si por ejemplo tengo un indicador relacionado con la producción, voy a evaluar cómo estoy elaborando a lo mejor mis productos, por un tema de tiempo, por fallos, el nivel de productividad, si estoy hablando de clientes, veo la satisfacción del cliente, si estoy cumpliendo con los niveles de satisfacción esperados, si es que estoy fidelizando a mi mayor cantidad de clientes, si es que estoy atrayendo a nuevos clientes. Entonces permiten saber cómo está la organización en un momento dado del tiempo en el aspecto que mide el indicador. Y permite compararlo, como ustedes decían, con datos históricos, con objetivos de la empresa, como les decía yo, con previsiones futuras. Y al hacer esta comparación nos permite saber si estamos actuando bien o no. Por lo tanto, el indicador es un instrumento de medición. Por eso necesitamos tener sumamente claro cuál es la forma de cálculo del indicador. Y además nos permite tomar decisiones y saber que, como hablábamos, estamos alejándonos o no de los objetivos que están planteados. Y de acuerdo a eso, tenemos que tomar medidas correctivas para poder encaminarnos nuevamente al cumplimiento de esos objetivos.
Por lo tanto, la utilidad del indicador principalmente radica en el análisis que se realiza de él y en la toma de decisiones que conlleva este análisis. Esa es la importancia real que tiene. El indicador nos da un valor, pero la real importancia de ese valor es el análisis que hacemos de él y las acciones que conlleva posterior a este análisis. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir un indicador? Un indicador debe ser relevante. Esto quiere decir que tiene que informar aquellos factores claves de la empresa. ¿Se acuerdan que en algún minuto hablábamos de la cantidad de indicadores? Que la cantidad de indicadores no estaba definida, pero que un valor cercano a 50 indicadores era lo que se creía que era suficiente, pero que en realidad no se podía establecer un número, sino que lo que había que privilegiar era que la cantidad de indicadores que se mantuvieran no fueran tantos como para no desviar la atención a temas quizás con menos relevancia, pero que fueran lo suficientes para poder llevar el control y seguimiento de las actividades clave de la organización. Por eso podemos listar una cantidad innumerable de indicadores. Ahora, de esa lista que hagamos tenemos que ver cuáles de ellos realmente son relevantes, cuáles de ellos realmente nos están informando acerca de la actuación de la empresa y los factores clave de éxito de la misma. Y en base a eso entonces podemos discernir con cuáles nos quedamos y con cuáles no. Otro requisito es la permanencia, es decir, que la información que entregue tiene que ser perdurable en el tiempo, que sea una información que podamos utilizar a lo largo de todo el ejercicio que estamos evaluando y los siguientes ejercicios. Además debe ser objetivo, y esto tiene que ver con la forma de cálculo. La forma de cálculo del indicador tiene que ser clara. No puede ser ambigua. Tiene que poder ser replicada por cualquier persona que quiera calcular el indicador, puede ser fácilmente replicado y obtener el mismo resultado. Y además tiene que ser inequívoco. Y eso tiene que ver con el análisis, con la interpretación del valor. La interpretación del valor tiene que ser única. No puede dar pie a que hayan diferentes lecturas acerca de la información que está entregando. Además, debe ser sensible. Y esto tiene que ver con la calidad de la información que tiene el indicador. Y debe ser sensible a las pequeñas variaciones que puedan haber. Debe entregarnos información hasta de estas pequeñas variaciones. Además debe ser preciso, y esto tiene que ver con el margen de error. Tiene que tener un bajo nivel de error. Otra característica es que debe ser accesible. Y esto tiene que ver con el esfuerzo que supone obtener el indicador, tiene que ser bajo y que el costo económico de obtener el indicador también sea accesible, sea aceptable por la organización. Y también debe ser comparable. Nos puede permitir compararnos con datos históricos, con datos presupuestados, compararnos con la competencia, con los objetivos planteados. Porque al ser comparable podemos evaluar si el resultado que estamos obteniendo es el resultado que estamos esperando. Cuando diseñamos los indicadores, es clave tener presente cuál es el plan estratégico de la empresa. Y en base a eso, entonces, tenemos que responder preguntas como, por ejemplo, ¿qué deseamos medir? Y cuando respondemos a esta pregunta, lo primero que tenemos que ver es eh, qué aspectos tenemos que seleccionar dentro de la empresa que a lo mejor nos consumen mucho más recursos y que son claves para el éxito de la misma. O que podrían ser claves y a lo mejor
provocarnos un fracaso si es que no llevamos el control y seguimiento de estos factores y estos recursos. Y así de esa forma determinamos cuáles son estos factores claves de éxito. Otra pregunta es, al momento de diseñarlo, ¿cuáles son los objetivos cuantitativos y cualitativos? Y para responder a esta pregunta de los objetivos cuantitativos y cualitativos, debemos tener claro cuál es la referencia del valor objetivo que se va a alcanzar. Otro aspecto es quién va a utilizar la información, ya que dependiendo de quién va a utilizar la información, quién es el usuario final, también se eligen cuáles son los indicadores que son mucho más clarificadores, que son mucho más necesarios para el usuario final al momento de poder interpretar los resultados y poder tomar decisiones. Si, por ejemplo, estamos hablando del gerente de producción, al gerente de producción le van a interesar los indicadores asociados con su área, que tiene que ver a lo mejor con cómo se está produciendo en relación a lo planificado, con el nivel de producción, con el nivel de fallos, como habíamos hablado hace un rato. Pero si hablamos de la gerente del área comercial, del área de marketing, a lo mejor le interesa conocer los indicadores asociados a las ventas, a los ingresos por venta, a la publicidad, al impacto que tiene la publicidad, o cuál es la participación de mercado que se está alcanzando. También de quién utiliza la información depende de los indicadores que vamos a mostrar. Otro aspecto es cada cuánto tiempo se realizará esta comparación. Y esto tiene que ver con la medición. Cada cuánto tiempo vamos a medir, vamos a calcular este indicador y vamos a hacer esta comparación. Por lo tanto, tenemos que establecer cuál es la periodicidad del cálculo del indicador. ¿Va a ser mensual? ¿Va a ser trimestral? ¿Va a ser semestral? ¿Va a ser anual? Y por lo tanto, cada vez que hagamos este cálculo también va a haber un análisis. Entonces, así también vamos a establecer cada cuánto tiempo vamos a hacer este cálculo y análisis de los resultados de los indicadores. ¿De qué depende esto? Depende de la organización, de su tamaño, de los objetivos que quiere cumplir, del sector en el que está inmerso, si es muy dinámico o no, y necesita a lo mejor estar midiéndolo más continuamente. Y otro aspecto es respecto a qué lo vamos a comparar. Y aquí es el punto que hablábamos al inicio. Lo vamos a hacer en base a los presupuestos, lo vamos a hacer en base a datos históricos de años anteriores, lo vamos a hacer en base a los objetivos que nos planteamos, a lo mejor a datos relacionados con el sector productivo, el sector industrial donde está inmersa la compañía, pero tenemos que establecer cuál es nuestra comparación, cuál va a ser la meta del indicador, el valor objetivo. Y otra pregunta es cuál es la información disponible. Es importante porque hay que saber cuáles son los datos con los que cuenta la empresa. Y son los datos con los que cuenta la empresa y que son fácilmente utilizables para el cálculo de indicadores, porque si hay datos que la empresa no cuenta o no tiene, va a incrementar los costos de lo que es el cálculo de los indicadores, lo que hablábamos delante de costo y esfuerzo. Y por último, ¿cuál es el costo que estamos dispuestos a tener para este sistema de indicadores? Entonces también hay que considerar cuáles son los costos asociados a esto. Si a lo mejor tenemos que incurrir en la compra de información, en sistemas de información que nos van a permitir a lo mejor realizar este cálculo. Podemos clasificar también los indicadores por diferentes tipos. Y uno de ellos es de acuerdo a su naturaleza. Y esto tiene que ver con indicadores relacionados, por ejemplo, con la eficacia, con la eficiencia, con la excelencia, con el entorno. Cuando hablamos de indicadores relacionados con la eficacia, tiene que ver con el logro del objetivo propuesto, ¿cierto? Hablamos de que éramos eficaces cuando conseguíamos el objetivo, cuando lográbamos la meta. Somos eficaces, estamos cumpliendo con lo propuesto.
pero también medimos la eficiencia. Y la eficiencia no tiene que ver necesariamente con el logro del objetivo, sino que tiene que ver con el esfuerzo que utilizamos para conseguirlo. Utilizamos menos recursos, lo hicimos en menos tiempo. Eso habla de eficiencia. Un ejemplo de eficiencia puede ser que si definimos que para un proyecto vamos a utilizar 100 horas, somos eficientes si logramos cumplir con ese objetivo sin sobrepasar el número de horas que fueron asignadas y siendo, eh, haciendo un trabajo con alta calidad y en base a los requerimientos establecidos. Y la excelencia mide la calidad del servicio ofrecido. Y esto tiene que ver principalmente con lo que es la satisfacción del cliente luego de que atendimos el requerimiento, atendimos la petición de él. También puede estar relacionado con el número de piezas defectuosas de un producto. Y cuando hablamos de entorno, lo que hacemos es valorar la información que viene del exterior de la empresa o de cómo el actuar de la empresa está influyendo en el entorno. Y esto, por ejemplo, tiene que ver con las contribuciones que hacen las empresas a la comunidad. Si, por ejemplo, hacen donaciones, fundaciones, mejoras ambientales, entre otras. También tenemos indicadores relacionados con el objeto de medición. Y cuando hablamos de resultados, lo que hacemos es valorar el resultado obtenido respecto de lo planificado. Y esto tiene que ver con cuando, por ejemplo, definimos vamos a aumentar la facturación en un 20% y cuando medimos el indicador efectivamente logramos, no sé, un 25%, es decir, superamos el valor esperado en cuanto al resultado de las ventas. Otro tipo es por proceso, donde lo que se valora son las características de la ejecución de las acciones por parte de la empresa, de forma interna. Y un ejemplo de proceso puede ser el área comercial, tenía a lo mejor un plan de plantear cierta cantidad de ofertas dentro de un periodo y superó entonces ese resultado, por lo tanto ahí podemos ver cuáles son las características distintivas de proceso interno que permitieron lograr el objetivo. En cuanto a estructura, lo que hacemos es medir los aspectos relacionados con el costo y la utilización de los recursos. Y esto, por ejemplo, tiene que ver con el número de empleados dentro de la empresa o sobre los equipos productivos que se están utilizando. Indicadores asociados al ámbito de actuación, tenemos indicadores de tipo interno y indicadores de tipo externo. Los de tipo interno tienen que ver con aquellas variables relacionadas con el funcionamiento de la organización. Por ejemplo, el número de reclamos que han sido tramitados. Y en cuanto al externo, lo que se evalúa es la repercusión en el mercado, en el mercado externo de la actividad que está realizando la empresa. Ejemplo de esto puede ser cuántas veces ha sido mencionada la empresa en los medios de comunicación, en la prensa, los convenios firmados para realizar servicios, las ofertas presentadas por recomendación de otros clientes, por ejemplo, también puede ser parte de
ámbito de actuación externo. Y por el tipo de información suministrada tenemos indicadores de carácter monetarios y no monetarios. Los monetarios, tal como su nombre lo indica, son expresados en unidades monetarias y los no monetarios en otras variables como por ejemplo en días, en litros, en kilogramos, etc. También podemos catalogar los indicadores por áreas funcionales. Y lo que busca es principalmente facilitar la información al responsable del área. Y esta información le va a servir al responsable del área para que vea si está cumpliendo o no con su objetivo. Y es como lo que hablábamos delante del encargado de producción, del usuario final. Acá tenemos indicadores que son específicos para las áreas. Tenemos indicadores específicos para el área de marketing, para el área de recursos humanos, para el área de producción. Ejemplos, podemos mencionar indicadores económicos como la rentabilidad del activo, rentabilidad de los recursos propios, el nivel de endeudamiento, la rotación de las existencias, el nivel de tesorería de la empresa, el beneficio por empleado, el beneficio sobre las ventas, los días en que se tardan en cobrar y en pagar y la rotación del activo. Otros ejemplos son la satisfacción del cliente, la cuota de mercado, las quejas resueltas a los clientes sobre el total de las quejas recibidas, tiempo de respuesta por solicitud del cliente, las ventas anuales por cliente, el número de visitas por cliente, el costo comercial por las ventas, la rentabilidad por cliente, las ofertas presentadas por cliente, la fidelidad de los clientes y las ventas por clientes. En cuanto a indicadores productivos, podríamos, por ejemplo, mencionar número de plazos cumplidos, la producción real versus la producción presupuestada, el plazo de entrega de los proveedores, los costos de almacenamiento, el número de piezas que estamos fabricando por hora, los tiempos de respuesta por pedido, el nivel de calidad ofrecida, el costo total respecto al costo planificado, cuáles mermas tenemos en el inventario y los costos por exceso o por defecto de capacidad. Para recursos humanos, tenemos algunos ejemplos también. Bueno, aquí dice euros, pero en realidad puede ser dólares, pesos, que es el dinero invertido en formación por empleado. El ausentismo laboral, cuál es el nivel en el que está. La participación de los empleados en asociaciones profesionales. El grado de realización en la evolución de las competencias. Porcentaje de los empleados con equipos. La productividad por el empleado. Los números de accidentes por empleado. La tasa de retención del empleado y las horas extras trabajadas por empleado. Ahí tenemos algunos indicadores propuestos para cada una de las áreas funcionales. ¿Cuáles son las fases del diseño y el seguimiento de un sistema de indicadores? La primera fase tiene que ver con la definición de los factores claves que se van a controlar. Y esto de acuerdo a lo definido en el plan estratégico. Entonces, de acuerdo a lo que está definido en la misión, la visión y las estrategias. Y de acuerdo a esto, entonces seleccionamos cuáles son las variables que necesitamos controlar y que son estos factores clave para que la empresa tenga éxito. Y uno de ellos, por ejemplo, puede ser la satisfacción del cliente. En una siguiente fase, diseñamos los indicadores y diseñamos aquellos que nos proporcionan una mejor información de cuáles son los factores clave.
Y esta información nos tiene que entregar una información de calidad que podamos comparar y valorar cuál es el grado de cumplimiento de los objetivos previstos. Si definimos que el factor clave entonces es la satisfacción del cliente, un indicador para medir la satisfacción del cliente, a través de una encuesta, por ejemplo, le pedimos al cliente valorar su nivel de satisfacción en una escala. En este caso habla de 0 a 10, yo les hablé de 1 a 5, eso lo definen las empresas, en general va de 1 a 5. Y de acuerdo entonces a esta valoración, nosotros definimos si es que el cliente está satisfecho o no y qué porcentaje de clientes se encuentra satisfecho. La siguiente fase es ver con qué vamos a comparar el valor. Y esto puede ser datos internos, datos históricos de los años anteriores o del año anterior, el objetivo para el año, datos que podemos a lo mejor extraer de otra unidad. También podemos verlo de forma externa. Si miramos a la competencia, a lo mejor lo que queremos hacer es acercarnos a la competencia. O a lo mejor nuestro objetivo es llegar a la media del sector industrial del mercado en el que estamos inmersos. En cuanto a satisfacción del cliente, que era nuestro indicador, podríamos compararnos con el año anterior, por ejemplo, o con lo que buscamos como valor objetivo para la satisfacción del cliente en el año en curso. Lo importante es que los parámetros de comparación estén bien definidos y que puedan ser comparados, que puedan ser contrastados. Y esto de tal forma de que puedan ser objetivos que sean alcanzables, que la información de cálculo sea de fácil acceso, o que a lo mejor el costo por obtener esta información no sea un costo tan alto y sea un costo accesible para la empresa. Una cuarta fase nos indica que tenemos que acotar la información necesaria para el cálculo de los indicadores. Y en este punto entonces lo que tenemos que revisar es cuál es la información que necesitamos y quién nos va a entregar esta información. En el caso que estábamos viendo de satisfacción del cliente, como estamos hablando de que lo vamos a hacer a través de encuestas, tenemos que organizarnos entonces para realizar este sistema de encuestas. Y por lo tanto tenemos que ver quiénes son los responsables de organizar estas encuestas, de poder disponibilizarlo a los clientes, cómo lo vamos a disponer, a través de algún sistema, quiénes van a obtener la información y la van a procesar. Entonces es importante saber cómo vamos a obtener la información y quiénes van a ser los responsables de facilitarla. Y por ejemplo, definimos que un factor a medir es la eficacia de la organización en los proyectos que está llevando a cabo, vamos a requerir que haya una persona que vaya registrando las horas dedicadas a cada proyecto versus las planificadas. Y así, a través de este registro, vamos a conocer efectivamente cuál es la eficacia que estamos teniendo en relación a lo planificado. Y esto lo hacemos a través de la comparación del porcentaje de horas que efectivamente realizamos y las horas que habíamos planificado por proyecto. Pero ahí también tenemos que definir bien si va a haber un responsable que va a proporcionar esta información, en este caso una persona que va a tener que registrar esta información para que podamos hacer el cálculo del indicador. La fase 5 ya es la obtención de los indicadores. Y esto tiene que ver con la obtención de los indicadores principalmente en base al tiempo en que planificamos que íbamos a calcularlo y analizarlo. Anual, trimestral, semestral.
mensual. Y en ese periodo de tiempo entonces los calculamos, los comparamos, y esta comparación incluso puede ser tomando diferentes puntos de vista. Y en la fase 6 ya hacemos el análisis. Y en el análisis lo que buscamos principalmente es conocer si tenemos desviaciones respecto a lo presupuestado. Y de acuerdo al resultado que obtenemos del análisis, podemos ir analizando, tal cual su nombre lo indica, si es que no estamos cumpliendo el por qué ocurrió. ¿Hubo una actuación interna mal? ¿Hubo un problema en el mercado? ¿Hubo algo adicional que nos llevó a lo mejor a no cumplir? Y en la fase 7 ya lo que hacemos es tomar medidas correctoras. Y al tomar las medidas correctoras lo que hacemos es tomar decisiones en base a los resultados obtenidos, en base a este análisis que hicimos en la etapa anterior. Y por lo tanto es una de las tareas que es mucho más difícil de ejecutar, porque por ejemplo, si hay factores internos en la organización que a lo mejor nos llevaron a no cumplir con los objetivos, hacer un cambio es sumamente complicado. Entonces va a haber una complejidad adicional en el cambio que se tiene que provocar dentro de la organización para que las acciones que se lleven a cabo estén acorde a los objetivos planteados. O sea, hay a lo mejor que modificar metodologías de trabajo, costumbres, que a lo mejor ya tiene la empresa, que ya tiene la organización, que tienen que ver con su cultura, y que a lo mejor esas cosas nos están llevando a no conseguir los objetivos. Cuando ya se establecen cuáles son las causas que provocaron estos problemas para conseguir las metas, ahí ya cada uno de los responsables de las unidades o de la corporación tiene que tomar las medidas correctoras para poder cambiar esta tendencia y que para una siguiente evaluación el impacto de estas acciones sea menor o que efectivamente se pueda conseguir a lo mejor la meta. Esta toma de acción tiene que ser rápida porque mientras más nos demoremos en hacer este cambio, más problemas van a surgir. Va a ser mucho más difícil lograr el cumplimiento de los objetivos. Y es por eso entonces que es importante realizar un seguimiento continuo, un seguimiento constante, un control sobre el actuar de la organización para ver cómo la organización está evolucionando, si realmente está realizando las acciones necesarias para cumplir con los objetivos propuestos y que está actuando también rápidamente para poder encaminarse nuevamente, a lo mejor si se desvió, si no se están cumpliendo los objetivos en las mediciones que estamos obteniendo nos da ese resultado que no estamos cumpliendo, que la empresa, que los directivos estén tomando las acciones rápidamente para poder encaminarse nuevamente al cumplimiento de los objetivos planteados. Y es por eso, como son los directivos los que tienen que tomar las acciones y tienen que hacer el seguimiento, tienen que hacer los cambios, es importante entonces que los indicadores sean conocidos por ellos, por todos los interesados. Eso en cuanto a los indicadores y al sistema de creación de indicadores. ¿Tienen alguna duda con respecto a lo que acabamos de ver?
Por mi parte, ninguna duda, profesora. Y ahora vamos a ver algunos tipos de cuadro de mando integral. No hay un solo cuadro de mando integral, un único cuadro de mando integral para todas las organizaciones. Y esto principalmente va a depender de la estructura de la empresa, si incorpora uno o más cuadros de mando. Entonces, en la figura podemos ver 3 niveles de cuadro de mando integral y que están segmentados en las 4 perspectivas que ya hemos hablado. Y también la división que tienen está relacionada con la responsabilidad que se tiene en cada uno de los niveles de la organización. Entonces tenemos un cuadro de mando corporativo que tiene un grado máximo de responsabilidad donde incluye las 4 perspectivas y de él vendría un cuadro de mando corporativo pero de grado medio, también que incluye las 4 perspectivas y posteriormente entonces tenemos un cuadro de mando corporativo pero de grado bajo que tiene también las 4 perspectivas. Entonces, no necesariamente vamos a tener un cuadro de mando para toda la organización, sino que podríamos tener cuadros de mando asociados a los distintos niveles dentro de ella. Los indicadores que tiene cada una de estas perspectivas no necesariamente también pueden ser los mismos, también podrían ser distintos dependiendo del nivel. ¿De qué depende esto? Principalmente del tamaño de la empresa. Cuando las empresas son pequeñas, generalmente vamos a tener un cuadro de mando para todas las personas dentro de una organización. Pero cuando tenemos una organización más grande que tiene una división más compleja, una estructura más compleja, podría tener cuadros de mando independientes para los niveles de responsabilidad, con indicadores también que son distintos de acuerdo a cada nivel. Lo importante es que haya coherencia entre todas las perspectivas y entre todos los niveles. Y también que haya coherencia asociada a lo que es el ámbito de responsabilidad. Por ejemplo, tenemos una dirección general y en ella vamos a analizar los datos desde el punto de vista financiero y todo lo que tiene que ver con lo que es la rentabilidad del capital. Ese sería nuestro nivel máximo de responsabilidad. Pero si tenemos un siguiente nivel más bajo de responsabilidad que está asociado, por ejemplo, a los jefes de división, los indicadores que van a ver los jefes de división están más relacionados con la optimización de los costos, con la producción, con la productividad, para poder obtener un mayor beneficio de su actividad. Y en un grado menor de responsabilidad, ya sea el responsable de la fábrica del producto, sus indicadores van a estar asociados más que nada con cómo está utilizando, por ejemplo, la materia prima, si está cumpliendo con el presupuesto relacionado a los costos, cómo está manejando el trabajo con los proveedores, por ejemplo, de la materia prima, con el nivel de inventario que está manejando este responsable. Por eso tenemos diferentes niveles de indicadores asociados también al trabajo que realiza cada uno de estos responsables de unidad. Por ejemplo, si vemos el cuadro de mando integral corporativo, cuadro de mando que va a ser analizado por la Dirección General y por el Consejo de Administración de la empresa, podemos ver, por ejemplo, la perspectiva de cliente y la perspectiva financiera. ¿Cuáles serían los objetivos y los indicadores que manejaría este cuadro de mando? En la perspectiva de cliente, el objetivo que se planteó es alcanzar una cuota de mercado que nos posicione como organización líder del sector. Y el indicador es la cuota de mercado y lo calcula como las ventas de la empresa dividido en total de ventas del sector. ¿Cuál es el valor meta de ese indicador? El valor meta es el 10% de la facturación del sector.
La perspectiva financiera, el objetivo que se planteó fue ofrecer a los accionistas una rentabilidad financiera superior a la media del mercado. El indicador que va a medir este objetivo es la rentabilidad financiera y lo va a calcular esta empresa como el beneficio dividido en los fondos propios. Y el valor objetivo que tiene que cumplir este indicador es de un 20%. Ese va a ser mi valor a comparar. Pero si veo ahora, por ejemplo, cuál es el cuadro de demanda integral de la división, lo que tengo que ver es cómo la división va a cumplir con sus objetivos, pero estos objetivos tienen que estar relacionados con el cuadro de demanda integral de la corporación que vimos anteriormente. Entonces, para ello, por ejemplo, en la perspectiva cliente, la división tiene como objetivo abrir delegaciones en el resto de comunidades autónomas y fidelizar a los clientes. ¿Y por qué? Porque si aumenta las delegaciones y aumenta la fidelización de clientes, también va a aumentar la cuota de mercado. Porque recuerden que la cuota de mercado son las ventas de la empresa y el total de las ventas del sector. Por lo tanto, ¿cómo aumento las ventas? Estas nuevas delegaciones se refiere a sucursales. Si abro nuevas sucursales y si fidelizo a los clientes y los mantengo comprándome, voy a tener un efecto en lo que es la cuota de mercado, que es el objetivo corporativo. Y en la perspectiva financiera, si reduzco los costos de venta por división y además reduzco todo lo que son los activos obsoletos, también voy a aportar a mejorar la rentabilidad de la empresa, que es el objetivo de la perspectiva financiera del cuadro de mando corporativo. Entonces lo que hago es definir los objetivos que yo puedo cumplir a mi nivel, en este caso en la división, pero que obviamente van a estar relacionados con el objetivo de la corporación. Entonces, en la perspectiva del cliente, lo que se buscó era el objetivo de abrir delegaciones en el resto de las comunidades. El indicador es la cantidad de delegaciones, las nuevas delegaciones, y el objetivo es abrir 6. En el objetivo de fidelizar a los clientes, el indicador es de fidelización de clientes y lo calcula como las ventas repetidas por cliente. Y el objetivo es que el 50% de los clientes existentes de la empresa repitan su compra. Esto recuerden que es dentro de un plazo definido, que es cuando voy a medir el indicador. Y en la perspectiva financiera, esta división entonces decidió tener como objetivo reducir los costos de ventas por división y el indicador de reducción de costos es los costos de venta dividido en el total de las ventas, donde el valor objetivo es de un 50%. Y otro objetivo planteado en la perspectiva financiera es reducir los activos obsoletos, donde el indicador de reducción de activos obsoletos es activos obsoletos dividido en el total de activos y el valor objetivo es disminuirlo en un 3%. Entonces ahí, como pueden ver, puede haber más de un cuadro de demanda integral, pero entre ellos también tiene que haber una relación. Y en un tercer nivel, entonces, vemos un cuadro de demanda integral de un departamento de la organización. Y acá lo que vamos a hacer es establecer cuáles son los objetivos que tiene el responsable de departamento, pero que obviamente estos objetivos tienen que afectar de manera positiva a los objetivos planteados en la división. Y acá, por ejemplo, vemos que en el caso de la perspectiva financiera, lo que busca es cumplir con los costos de estructura y reducir los costos comerciales. Y estos objetivos van a afectar directamente a la reducción de los costos de venta que tiene como meta la división. Y para la perspectiva cliente, lo que quiere este departamento es mejorar el servicio postventa, donde da un tiempo de respuesta máximo
establecido como el total de tiempo de respuesta dividido en total de servicios tramitados y con un valor objetivo de 3 días. Y también diseñar nuevos productos con el indicador nuevos diseños, que puede calcularse como nuevos productos dividido en el total de los productos, y lo que quiere es diseñar nuevos productos incrementando un 5% de la cartera de productos. Mejorar el servicio postventa y diseñar nuevos productos va a afectar directamente a lo que es la fidelización de los clientes. Y en la perspectiva financiera, como vimos, lo que busca es cumplir con los costos asignados o reducirlos a través del indicador de costo de estructura con un valor objetivo de 25.000 euros, y reducir los costos comerciales por producto, que lo calcula a través de los costos comerciales por producto dividido en las ventas por producto, y la reducción la establece en un 10%. Entonces, ¿qué podemos ver? Podemos ver que en estas figuras, en estos ejemplos, hay coherencia entre los objetivos definidos tanto a nivel corporativo como a nivel de división, como a nivel de departamento. Lo importante es que los objetivos estén bien identificados, estén alineados con el objetivo global de la organización, de tal forma de poder ver el impacto que cada uno de ellos tiene y poder evaluar cuáles son las correcciones que deben hacerse en el caso de que no se esté cumpliendo con alguno de estos objetivos. Y ahí se puede ver, por ejemplo, si alguno de ellos no se cumple, quién es el encargado de tomar las medidas correctivas para poder lograr el objetivo planteado. ¿Cómo es el cuadro de demanda integral en el sector público y en organizaciones sin ánimos de lucro? El cuadro de demanda integral en estas organizaciones no es igual a lo que acabamos de ver, tiene una pequeña variación, una pequeña diferencia. Y no por el hecho de que sean organismos públicos o sin fines de lucro, implica que no hay que tener un cuadro de mando. El control y seguimiento se tiene que establecer en todo tipo de organizaciones. Sobre todo si estamos pensando en que los organismos públicos, estatales y los sin fines de lucro lo que están buscando es una mejor atención a los clientes, de ofrecer un mejor servicio y con los mismos recursos o menos recursos incluso. Por lo tanto, es mucho más importante también llevar un seguimiento que nos permita saber que estamos siendo eficientes y que estamos teniendo una buena gestión económica. Entonces, lo que buscan estas organizaciones en general es gestionar bien los recursos y mejorar la gestión de los recursos. El objetivo principal de este tipo de organizaciones es la satisfacción del usuario final. Veíamos que en los ejemplos anteriores siempre hablábamos de la perspectiva financiera, aumento de rentabilidad, aumento de facturación, cuotas de mercado, ¿cierto? En este tipo de organizaciones, principalmente lo que se busca es que el usuario final se encuentre satisfecho, más allá de obtener una rentabilidad económica. La rentabilidad económica no significa que no sea importante, sino que la rentabilidad económica se ve como un medio para poder ofrecer un servicio de calidad al usuario final, no como un fin, sino que se utiliza para poder satisfacer las demandas de los usuarios. A diferencia de los otros tipos de organizaciones que vimos, que son con fines de lucro, donde la rentabilidad financiera es el fin. Eso es lo que buscamos. Entonces, en las organizaciones sin fines de lucro y de sector público, lo que se busca entonces es traducir la estrategia en indicadores que
puedan informar cómo se están cumpliendo los objetivos en base, como les decía, a la satisfacción del usuario final. ¿Cuál es el cambio? El cambio es que la relación que hay entre las perspectivas y entre los factores clave va a priorizar a los usuarios finales. Es decir, toma esta forma. ¿Ven que hay un cambio acá? Ya la perspectiva financiera no es el fin, es la perspectiva del usuario final. Eso es lo que busco. Busco lograr cumplir con los objetivos e indicadores de la perspectiva del usuario final y utilizo la perspectiva financiera para ello, además de la perspectiva del proceso interno y el aprendizaje y crecimiento de los empleados. ¿Queda claro? ¿Queda clara la diferencia, el cambio? ¿Queda claro? ¿Tienen alguna duda? ¿Se entiende, profe? ¿Se entiende la diferencia? Como veíamos, tenemos un cambio en el orden de las perspectivas, pero las etapas que se siguen son las mismas que acabamos de ver para el cuadro de mando de empresas con fines de lucro. También hay que identificar cuáles son los factores claves de éxito de este tipo de organizaciones, definir cuáles son los objetivos en base a eso y también definir cuáles son los indicadores y las metas a cumplir. Lo que cambia entonces, como veíamos, es que el objetivo final es la satisfacción del usuario. Entonces, lo que se busca es que el cuadro de demanda integral se adapte a este tipo de organizaciones donde principalmente lo que busca es optimizar los recursos, a lograr la satisfacción del usuario final con los mismos o menos recursos. Un ejemplo de los factores claves de éxito de una universidad pública, en la perspectiva financiera, no vamos a partir en el orden que tiene. En la perspectiva del usuario final, por ejemplo, un factor clave de éxito sería la satisfacción del usuario final, que serían los estudiantes, ¿cierto? Y otro objetivo sería lograr un porcentaje a definir de inserción laboral de los estudiantes una vez terminados los estudios. En la perspectiva financiera, aspectos clave o factores clave sería la capacidad de financiación y los ingresos que se pueden obtener en la universidad a través de otras fuentes indirectas de lo que es la mensualidad de los estudiantes. En la perspectiva de proceso interno, los factores clave serían los convenios con otras instituciones, ya sea otras universidades nacionales e internacionales, también a lo mejor con empresas, y la calidad del servicio que se esté prestando. Y en la perspectiva de aprendizaje, el grado de motivación que tiene el personal, administrativo, docentes, y el intercambio que se puede hacer también a nivel de los docentes. Intercambio también de otras universidades, ya sean nacionales o internacionales. Eso podrían ser ejemplos de factores claves de éxito de, por ejemplo, una universidad.
¿Cuáles son los aportes que realiza el cuadro de demanda integral? Principalmente nos ayuda en una primera instancia a identificar cuáles son los factores clave de éxito de la organización. Y eso no es menor, porque identificando estos factores clave vamos a saber qué es lo que tenemos que estar monitoreando con mayor énfasis o qué es lo importante que tenemos que monitorear para poder ser exitosos dentro de la organización y cumplir con los objetivos y cumplir con la estrategia definida. Además, nos permite traducir los indicadores de la misión y la visión de la empresa, relaciona los indicadores con la estrategia, y con esto lo que hace es permitir que podamos informar los objetivos que se deben alcanzar tanto a nivel global como a nivel individual dentro de la compañía. También permite alinear los objetivos individuales con los objetivos de la compañía. Y con ello aporta a que las personas cuando desarrollen su trabajo aporten con los objetivos de la compañía y por lo tanto haya una meta común en cuanto a los objetivos, que hayan objetivos comunes. Esto tiene que ver con lo que habíamos hablado, la congruencia en las metas. También contribuye a alinear a los empleados y a implementar la estrategia. Y esto hace que las personas dentro de la compañía realicen su trabajo y tomen acciones que sean coherentes con la estrategia y con los objetivos estratégicos definidos. Además, al establecer objetivos, lo que hace es que asigna responsabilidades a cada uno de los miembros de la organización. Y se transforma también en un canal de comunicación, donde todas las personas conocen la política de la compañía, conocen los objetivos, los indicadores que tienen que cumplir y qué es lo que se espera finalmente de cada uno de ellos en cuanto a su trabajo, en cuanto a su desempeño. Otro beneficio que aporta el cuadro de mando integral es que nos permite evaluar si estamos o no cumpliendo con los objetivos. Va informando si estamos cumpliendo o no. Y con ello también nos permite visualizar si es que estamos teniendo desviaciones. Y si estamos teniendo desviaciones, identificar también cuál es el problema, por qué no estamos desviando, qué está impidiendo que cumplamos con los objetivos y en base a ello, como decíamos, podemos tomar decisiones correctivas y acciones correctivas. Otro aporte es que permite retroalimentar al sistema, ya que al hacer este análisis y al ver que a lo mejor nos estamos desviando, al analizar los resultados que estamos obteniendo, puede ser que a lo mejor nos demos cuenta que debemos cambiar los objetivos o que incluso a lo mejor se debe modificar la estrategia. También nos permite conocer qué también estamos utilizando los recursos y cómo podemos optimizar el uso de los mismos. Y esto asociado también a cómo lo está haciendo cada uno de los responsables, ya sea de áreas, de división, de departamento, cómo cada una de estas áreas está utilizando los recursos. También nos permite conocer dónde estamos invirtiendo los recursos. Y otro aspecto importante es que nos ayuda a ver cuál es la evolución futura, cómo va a evolucionar la organización a futuro evaluando la situación actual que la compañía tiene a través de la medición de los indicadores y a través de la ejecución de lo que es el cuadro de demanda integral. ¿Cuáles son las claves para que tenga éxito la implantación de un cuadro de demanda integral?
Lo principal es que sea apoyado por lo que es la alta dirección de la empresa. Y eso lo hemos visto a lo largo de todo el curso. Que la alta dirección esté comprometida con la motivación, con el sistema de control de gestión, con el cuadro de mando, con el seguimiento y control. Es imprescindible para poder implantar cualquier herramienta relacionada con la gestión de proyectos, gestión de recursos. Todo necesita que haya un apoyo de la alta dirección de la empresa. Y que además haya un compromiso también de toda la organización. Y en este caso, en el cuadro de mando integral, la organización tiene que conocer cuál es la información que es relevante para que pueda medir los resultados y para que pueda analizar también los resultados obtenidos. Y este análisis puede ser en condiciones favorables o desfavorables. Si lo estamos haciendo bien, si estamos consiguiendo el objetivo, superándolo, también es importante analizar qué es lo que estamos haciendo bien y poder replicarlo o seguir haciéndolo tan bien como lo estamos haciendo. Otro aspecto importante es que el usuario final tenga la información necesaria para poder analizar y tomar decisiones y poder evaluar también cuál es el efecto que las decisiones que está tomando están teniendo, están repercutiendo en los resultados tanto de su trabajo como de la organización en su conjunto. Hay veces en que la implantación de un cuadro de mando integral no es bien recibido porque los trabajadores no les gusta ser controlados, porque es un elemento demasiado rígido. Por lo tanto, es importante informar bien cuáles son los beneficios que tiene la implementación, que no vean que solamente es una estrategia de control, que es demasiado riguroso, sino que vean también cuáles son los beneficios y que vean también que la utilidad es más que nada ver cuáles son las dificultades que puede tener la organización, evaluar bien cómo está haciendo su trabajo y poder tomar decisiones para poder cumplir con los objetivos. También una técnica que se utiliza para disminuir esta reticencia es que se acude a profesionales, especialistas que puedan informar cuáles son las características del cuadro de mando, resolver las dudas, todas las consultas. Entonces, sí, también los trabajadores van a estar bien informados con lo que se va a implantar y van a tener menos, va a tener un grado de aceptación mayor. Otro aspecto importante que se puede utilizar es que también se puede comparar cómo lo están haciendo las empresas del sector. Se puede presentar cómo se está avanzando, cuáles son las ventajas que tiene el haberlo aplicado en empresas de la competencia, por ejemplo, cómo están controlando la gestión, cómo está aportando el utilizar el cuadro de mando integral a lo que es la gestión de la empresa y cuáles son los beneficios que está obteniendo, porque también el hacer estas comparaciones permite que las empresas copien las buenas prácticas y puedan tomar una actitud mucho más receptiva a lo que es la implantación del sistema. Y otro punto es explicar bien que lo que va a permitir es que se tomen decisiones de una manera mucho más eficaz, porque va a permitir conocer bien cuáles son los resultados de la organización, cuál es la situación actual, los medios con los que cuenta y cómo se espera que siga avanzando, como veíamos anteriormente, cuál es la previsión futura, de acuerdo a cómo lo estamos haciendo ahora, dónde podemos llegar. Entonces, estos aspectos igual son importantes de ir planteando y de darlos a conocer a todos los empleados para que no exista esta reticencia inicial de sentirse controlados por la implementación del cuadro de mando. Eso sería lo que tenemos planificado para hoy. No sé si tienen alguna duda.
¿Hay alguna duda, comentario? ¿No? Ya, bueno, con esto, ahora sí terminamos de ver lo que es el cuadro de mando en cuanto a más teorías. Y ya entonces en la próxima clase vamos a ver unos ejemplos aplicados tanto al sector privado como al sector público, para que les quede más claro cómo formularlo, ¿ya? Y como ejercicio también para que lo practiquemos antes de la prueba. ¿Por qué pueden tomar la decisión de no tener un cuadro de mando integral? Porque se pueden regir solamente por indicadores, porque a lo mejor es una empresa pequeña que cree que no es necesario, no le ven los beneficios a lo mejor, o no, como te decía, más que nada lo ven a lo mejor como seguimiento de ciertos indicadores clave y no ven la necesidad a lo mejor de evaluarlo mediante perspectiva. Por ejemplo, también pasa que las empresas principalmente pequeñas a lo mejor no disponen de una persona que realice el control de gestión de forma tan exhaustiva y se centran en otras áreas. Entonces pueden tomar la decisión, como te decía, solamente a lo mejor preocuparse de costos, ingresos, pagos y no llevar el control. Eso no significa que esté bien, ojo, pero son decisiones que toman las empresas de acuerdo a su tamaño, de acuerdo a los beneficios o no que le ven también a las herramientas. No sé si tienen alguna otra duda. ¿No hay más dudas entonces? Ya, chiquillos, si no hay más dudas, dejamos la clase hasta acá y nos vemos entonces el próximo lunes. Empiecen a formar los grupos para el trabajo. Como les decía yo hoy, durante el día les subo el enunciado para que comiencen a trabajarlo y vayamos viendo las dudas correspondientes. Profe, había que enviarle los grupos ya No, conformados. no es necesario que me envíen los grupos, Constanza, sino que cuando yo les suba el Excel para que elijan el horario, ahí ustedes ¿Ya? pongan quiénes conforman los grupos. Ya, profe. ¿Ya? Gracias. Ya, chiquillos, cualquier duda me la hacen saber al correo. Chao, profe, que esté bien. Chao, igual tú.